¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es José Eduardo Tapan y hoy les voy a hablar sobre el cuerpo. Es importante que comencemos con una diferenciación entre lo que es estrictamente el organismo de lo que es el cuerpo. Desde el punto de vista de lo que es la fisiología, los procesos metabólicos, todo eso, estamos hablando del organismo, cómo opera el organismo. Sin embargo, el psicoanálisis, desde Freud, a partir de Lacan, Leclerc, hablan claramente de la importancia de que ese organismo devenga en cuerpo, es decir, se constituya en un cuerpo erógeno. Para decirlo de otra manera, ese organismo, uno, debe ser descubierto, dos, debe ser conquistado, tres, debe ser colonizado. Entonces, una vez que hemos logrado colonizar ese organismo, deviene un cuerpo erógeno. De esta manera, los procesos fisiológicos, los procesos metabólicos, quedan totalmente entrañados con las operaciones simbólicas. Ya no es algo que podemos diferenciar. O sea, ya no podemos hablar de lo psíquico y lo somático, sino todo en esta relación es psicosomática. Todo está totalmente entreverado, ¿sí? En una triple dimensión, que sabemos que es esta dimensión imaginaria de las representaciones, de las imágenes, lo simbólico que tiene que ver con esta serie de códigos, lenguajes, lógicas, y lo real que es esta producción. Esto que es inefable, indecible, pero que es consecuencia simple y sencillamente, incluso entrópica, o sea, de la manera en que estamos viviendo, habitando nuestro cuerpo. Entonces, pero si el cuerpo es lo que estamos diciendo, una forma de habitar este organismo, es obvio que la producción simbólica no lo va a habitar de manera, para decirlo de alguna forma, pacífica. La colonización viene con una serie de ideales, de fantasías, de cosas, incluso sobre lo que es la belleza, lo feo, y entonces hay pueblos donde la forma de habitar el cuerpo hace que las mujeres se pongan arillos en el cuello para alargarse los cuellos. Sabemos de grupos del Amazonas donde se alargan el labio inferior poniéndose discos de madera, o personas que se ponen discos de madera en los lóbulos para agrandarse los lóbulos. Las escariaciones que se hacen, los tatuajes, los piercing, las perforaciones, toda esa serie de cosas son las maneras en que intentamos construir un vínculo con ese cuerpo para que nos pertenezca, para hacerlo propio, para hacerlo singular, para hacerlo nuestro. Y nuestro en este sentido de apropiación que tiene también que ver con el lazo social, ¿no? Con esta idea donde las pinturas y lo que tiene que ver con los tatuajes están construidos en esta manera de estar en el mundo y que los otros, a partir de lo que estamos representando, puedan figurarse lo que nosotros estamos intentando que el otro pueda de alguna forma imaginar. Entonces, no existe una manera de habitar el cuerpo que pudiéramos pensar correcta, ¿no? Desde el momento que hay perforaciones para los aretes, desde el momento en que hay tatuajes, desde el momento que hay obesidades o delgadeces, o sea, desde la manera, por ejemplo, de estar las geishas, ¿cómo se llama así? Reduciéndose los pies, o los mayas alargándose el cráneo. Empezamos a ver que finalmente los patrones de belleza cambian y es caso por caso, cultura por cultura, pero también eso tiene expresiones singulares, características propias, que hacen que cada persona pueda de alguna forma apropiarse de todo esto. Disculpen todos estos sonidos, pero estamos en la cuarentena y precisamente esto surge de ahí. Entonces son momentos en que de repente hay sonidos y todo eso. Pero les estaba diciendo entonces que el cuerpo, también pensamos en el cuerpo como el cuerpo de bomberos, el cuerpo de policía. Cuando hablamos del cuerpo, entonces, no solo estamos hablando de lo que es la representación imaginaria del cuerpo, también estamos hablando, fíjense qué interesante, estamos pensando en la representación sonora del cuerpo, en las imágenes acústicas, porque nuestras cuerdas vocales
no solo dan palabras, no solo pronuncian un discurso, sino que tienen un tono, sino que tienen una serie de características físicas que hacen que su vibración se convierta casi en una huella digital. Entonces, hablar, toda nuestra forma de hablar, eso tiene que ver con el cuerpo. Nuestra mirada tiene que ver con el cuerpo. Entonces, pensar el cuerpo así nos ayuda a entender cómo no estamos hablando únicamente de lo que está sostenido por la epidermis, sino que se extiende. Hay personas que efectivamente frente a la amenaza de la bolsa o la vida, llega un ladrón y le dice la bolsa o la vida, puede optar por la vida. Puede decir máteme, pero yo esta bolsa la defiendo porque hay una prolongación. Hay una prolongación en donde esa bolsa no es algo optativo, es casi una prótesis. Y esas prótesis, esas maneras de prolongarse en objetos que podrían ser, digamos, podrían ser entendidos como algo del orden de objetos fetiche, algo de ese orden, pueden incluirse lentes, piezas dentales, prótesis de las manos, de los pies, donde hay un agregado de todo ese tipo de cosas y entonces hace que el cuerpo se extienda en toda esa serie de cosas, objetos, mercancías y demás. Por eso mismo, no podemos pensar que el cuerpo sea imaginario, o sea simbólico, o sea real. El cuerpo es real, simbólico, imaginario. Se despliega continuamente en todas estas dimensiones. Para que haya, por ejemplo, para que haya un orgasmo, es necesaria una serie de condiciones de carácter somático en donde aparezca, digamos, la dimensión del organismo. Sin embargo, para una sinacanteca, ese orgasmo va a ser vivido como algo insatisfactorio, incluso como algo que la puede matar. Entonces, el orgasmo no es algo bueno y va a ir con un chamán tzotzil, que se llama Iloletic, para que la cure de ese espanto, para no morir por orgasmo. Mientras que en otras culturas el orgasmo es algo maravilloso. En las culturas estoicas es poco frecuente esta manera de vivir el orgasmo como algo satisfactorio, ¿no? Estamos hablando incluso de las culturas tántricas, por ejemplo, en el caso de los hombres que se busca el orgasmo seco, es decir, algo del orden de la producción de un orgasmo que se sienta como un orgasmo, que tiene que ver con una serie de cuestiones somáticas, pero donde no haya semen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No podemos pensar entonces estos reductos simples que nos da la sociedad occidental de pensar a lo que es el cuerpo a partir de estos pequeños parámetros y pensar si es imaginario o solamente un rastro de lo simbólico, sino que debemos de pensar en este conjunto de articulaciones, ¿no? Sin embargo, también hay un tema importante, y esto lo examina Lacan en el seminario 22, cuando está pensando el cuerpo como substancia. Aquí ya es esta parte donde nos ayuda, fíjense qué interesante, partimos nosotros de la idea de pensar organismo y cuerpo, como es pensado incluso por Leclerc en un texto que se llama Psicoanalizar, como lo trabaja incluso Lacan al principio, donde el cuerpo real es el cuerpo que vemos, ese cuerpo empírico. Después va cambiando a lo largo de su enseñanza hasta que se convierte en lo inefable, lo indecible, lo irrepresentable. Pero cuando estamos hablando del cuerpo como substancia, ya más cerca de lo que es una comprensión filosófica, nos empezamos a dar cuenta que incluso el organismo es estrictamente una producción simbólica. Porque todo lo que nosotros pensamos de lo que es el metabolismo, de lo que son todas las producciones, de lo que hace una hormona, de lo que hace, todo eso son propuestas teóricas, son investigaciones, son una serie de consideraciones que han surgido de la subjetividad de la mente de algún científico, de algún investigador. Por lo tanto, todo eso pertenece a ese universo que nos ayuda a mirar a la substancia bajo esos criterios y ver eso que el fisiólogo, el anatomista está viendo, ¿de acuerdo? Pero no porque esté solamente ahí, sino porque tiene los recursos teóricos para ver eso. Y estamos claros que en el avance de la civilización y de la cultura y eso, habrá más cosas que ver y más cosas que descubrir. Y todo eso, lo que es importante es si lo pensamos como substancia,
porque entonces nos damos cuenta de que el carácter de aquello que es colocado sobre el cuerpo, sobre el incluso primero sobre el organismo, después sobre el cuerpo, son producciones. Finalmente, nada más queda decir, o sea, recordarles a ustedes, Freud, en 3 ensayos de teoría sexual, nos muestra con claridad que la sexualidad no se desprende de los genitales. No se es hombre por tener pene o no se es mujer por tener vagina. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es la construcción sexual del cuerpo tiene que ver con estas relaciones entre lo masculino y lo femenino. Como dije en algún otro momento, no se nace siendo algo, no se nace siendo hombre, no se nace siendo mujer. Eso es un producto de una serie de construcciones y de relaciones que van a ser apuntaladas en el organismo y en la sustancia para devenir todo esto en un cuerpo erógeno que ha sido asignado a partir de estas características. Y bueno, pues lo último que me gustaría decir es que todo esto entonces nos ayuda a ver la dimensión en que todos estos llamamos trastornos psicosomáticos, estamos hablando de esta serie de articulaciones y despliegues precisamente de cómo a partir de una serie de criterios de carácter inconsciente hacemos que eso anide o tenga su responsabilidad o pague en el cuerpo. Gracias.